Reportes. Esta es la parte más importante después de haber realizado todo el ejercicio de ethical hacking, toda la actividad que realizamos sobre una empresa. Cuando vamos a analizar o hacer unas pruebas de penetración, para el cliente lo más importante no es si nosotros logramos hacer un pentesting exitoso para nosotros o no. Al cliente lo que le interesa finalmente es un reporte donde él pueda, un reporte amigable, donde él pueda ver en qué está fallando y cómo lo puede solucionar. A él no le interesa, sí, mire, me metí por el puerto 23 y entonces exploté por acá y logré sacar esta parte y esto y esto. Finalmente, el cliente sabe que tiene la vulnerabilidad, a él lo que le interesa es llegar a remediar esa vulnerabilidad. Sí es bueno poner la parte de cómo se hizo sin mencionar herramientas. Recordemos que para las actividades de pentesting y ethical hacking es muy importante también salvaguardar este medio y poder tener lo más confidencial posible las técnicas que utilizamos para realizar el pentesting. Entonces, aquí he creado una carpetica, una pequeña carpeta, donde tiene una pequeña estructura donde nosotros vamos a generar los reportes. Entonces, dentro de la carpeta de anexos, la carpeta lo que tiene es básicamente todas las pruebas y la evidencia. Entonces, pruebas como de PIN, de tracer, de WHOIS, pruebas diferentes como por ejemplo de escaneos. Son pantallazos que nosotros vamos a ir tomando y los vamos a ir pegando aquí en esta parte. Luego sigue una prueba de pruebas de puertos, escaneos de puertos, donde vamos a agregar los escaneos de puertos. Es importante poner también un Word o un TXT con los objetivos que vamos a analizar, que hace parte de tener la carpeta organizada. Una carpeta, una hoja de Word donde haya una parte de intrusión, si logramos meternos a un FTP, si logramos meternos a un Telnet, si logramos meternos a un puerto 22, a un HTTP, si pudimos explotar cargar un payload y explotarlo, también si logramos hacer AutoPWN y fue exitoso. Este tipo de cosas van a ir aquí en la parte de intrusión. Geolocalización, entonces es importante mostrar en qué parte se encuentra la empresa ubicada, una foto de la empresa, si la tenemos una foto, si no por Google Maps, Google Street. Es importante, le da un valor agregado a la actividad, y esto es cuando se hace en pentesting en otros países. Entonces mostrar que sí, efectivamente esto sirve como un punto de referencia para el cliente también. Existe una carpeta de vulnerabilidades donde vamos a guardar los Nessus, los escaneos de Nessus, si hicimos con OpenBus, si hicimos con Nexpose, si hicimos con el escaneo de vulnerabilidades que hayamos lanzado. Escaneo de puertos, entonces aquí vamos a guardar los Nmaps. Estos Nmaps son los que se generan con el Zenmap. Debe ser con la parte gráfica para que los podamos guardar acá. Si queremos hacer la parte por medio de línea de comandos, también lo guardamos. Tomamos un pantallazo y lo podemos dejar aquí en esta parte. Y otros anexos, entonces si logramos introducirnos en un FTP y encontramos información, la vamos a descargar y la introducimos aquí en otros anexos. Todo bien estructurado, FTP, lo nombramos y metemos la información allí. Reportes, entonces hay un pequeño documento. Entonces, obviamente tiene que estar muy bien presentado el documento, tiene que tener un header, tiene que tener un footer también, un nombre, el informe técnico y a quién va presentado el informe, a qué empresa. El logotipo de la empresa de nosotros también tiene que estar acá puesto, y también por supuesto una fecha. El documento tiene que tener un índice. Informe de hacking ético, entonces debe tener el objetivo del documento, cuál es el alcance o el requerimiento del cliente, hasta dónde llegamos nosotros. Si nosotros vamos a escanear una base de datos, nosotros no tenemos una sola base de datos, nosotros no tenemos por qué escanear las otras dos bases de datos que nos encontramos y decir, no, es que en esta no encontramos vulnerabilidades, pero en estas dos sí. No, ese no es el alcance es la base de datos número A y no la B y la C. Es la A. Si en el contrato dice A, entonces lo hacemos la A.
Ese es el alcance del documento, el alcance del proyecto, perdón, el alcance del documento. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con este tema de ethical hacking? ¿Qué podemos hacer con ethical hacking? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces la metodología usada, entonces si utilizamos OSSTM, si utilizamos OWASP, la metodología que utilicemos debemos describirla para que el cliente esté enterado cómo realizamos el pentesting. Si quieren pueden nombrar el equipo de trabajo, si no lo pueden dejar así. ¿Qué software van a utilizar durante las pruebas? Si es Kali, si es Backtrack, si es Bugtrack. Definición de escaneos y objetivos, los objetivos que se van a evaluar, un resumen de las vulnerabilidades halladas, desarrollo de las pruebas. Entonces aquí ya en la parte de abajo de desarrollo de las pruebas empieza toda la parte de reconocimiento, enumeración, escaneo de puertos, recolección de información expuesta en cada uno de los puertos, prueba de intrusión con Metasploit o manual. Esta parte de desarrollo de pruebas va cada una con subnumerales con cada una de las direcciones IP. 8.1 dirección IP 111, 8.1.2 dirección IP 22222. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por cada uno debe llevar el procedimiento. Es importante para el cliente como valor agregado siempre nombrar los aspectos positivos, es decir, no todo tiene que estar orientado a la parte mala que traté de meterme y no pude. También es importante decir, miren, no pudimos tener un escaneo exitoso porque usted tiene unas buenas políticas de configuración en las firmas de los IDS y IPS e intentamos realizar diferentes escaneos, pero no pudimos. Sus sistemas operativos están bien actualizados y en especial este dispositivo porque tiene la última versión y eso impidió que pudiéramos realizar este y este escaneo o este y esta explotación. Ese tipo de cosas. Y por último, recomendaciones y conclusiones. El documento debe tener recomendaciones y conclusiones acerca de toda la actividad. Y esto es lo que el cliente más revisa, las recomendaciones. Entonces nosotros recomendamos que debe cerrar el puerto 21. En el escaneo realizado de puertos encontramos el puerto 23, que es un puerto que transmite información en texto plano. Recomendamos migrar este puerto al puerto 22. Ejemplo. También podemos hacer recomendaciones a nivel de vulnerabilidades. Encontramos la vulnerabilidad MS12-20 de Microsoft que permite la ejecución de código remoto. Recomendamos actualizar con el parche número tal, que lo encuentra en el link número tal. En el link le podemos agregar el link de acuerdo a la proactividad, de acuerdo al alcance del documento. También si no son muchos objetivos, digamos si son 2 objetivos, entonces podemos agregarle un link, un valor agregado que le dé satisfacción al cliente de que todo está ahí y que no necesita ponerse a escribirlo en Google ni a buscarlo, que simplemente sea darle solución de acuerdo a los parámetros que se están indicando en el documento. Entonces le ponemos un link donde puede encontrar, por ejemplo, la actualización, que el servidor de SSH del Linux CentOS está súper desactualizado, entonces le ponemos el link de actualización y le recomendamos actualizar a la versión XX. Entonces le ponemos el link para que el cliente entre y descargue su actualización y no sea más, o la pegue en el SSH o en su administración. ¿Listo? Y aquí termina entonces la presentación del documento. Esto está básicamente en 4 hojas, pero en el momento que ustedes empiecen a documentar, empieza a irse mucho más largo el documento. Recuerden que siempre debe estar enumerada las hojas, siempre debe tener una excelente presentación del documento. Esto es lo que va a mostrar el tipo de trabajo que ustedes están haciendo, porque ser ethical hacker y pentester profesional no solamente implica saber explotar una vulnerabilidad, no implica solamente saber hablar de vulnerabilidades, de herramientas, saber decir yo me puedo meter, yo puedo hacer esto. Al cliente finalmente lo que le interesa y por lo que lo va a contratar a usted es para que usted pueda hacer unas pruebas de penetración y las pueda representar
de una manera digerible ante ellos, porque recordemos también que muchas veces en las empresas no se presentan solamente el ingeniero de la parte técnica, sino está el ingeniero u otra persona un poco más arriba que no entiende terminología como exploit, denegación de servicio, escaneo de puertos, Nmap. Este tipo de cosas es lenguaje chino para ellos. Esto es un documento donde nosotros debemos tratar de expresar que se encontraron vulnerabilidades y que debemos solucionarlas así, de esta manera y de esta otra. Esto es lo que le va a dar el valor agregado a su trabajo, lo que le va a dar la presentación finalmente a su trabajo y lo que le va a dar el título de pentester, que usted está haciendo un excelente trabajo y que está siendo capaz de representar a una empresa y que está dando soluciones de seguridad informática respecto a ethical hacking, que el pentesting que usted hizo está hecho de una muy buena manera y de una excelente calidad.